Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de ética profesional. Para mí es un gusto poderle impartir y tanto más por la invitación de este prestigioso instituto que me ha solicitado que dicte esta clase. Pues bien, me presento. Mi nombre es Pedro Patricio Orozco. Soy abogado de profesión, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, mediador por la Universidad Internacional del Ecuador, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina de Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública por la misma Casa de Estudios, candidato a magíster por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, candidato a PhD por la Universidad Mar del Plata de Argentina. Como experiencia profesional, puedo indicarles que he sido abogado del Ministerio de Educación, jefe de patrocinio judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, jefe de patrocinio judicial del Ministerio del Interior, director nacional jurídico del Ministerio de Agricultura, notario 84 suplente de la ciudad de Quito, abogado en libre ejercicio profesional y abogado en varias empresas, fundaciones y asociaciones. Pues bien, la materia que vamos a impartir es ética. Yo quiero preguntarles a los estudiantes, no sé, el estimado alumno David. David, Ingeniero, dígame. ¿cómo está? Por favor, ¿usted qué entiende por ética? Por ética, ¿Sí? o ¿Ha sea, escuchado la palabra ética? sí, o sea, como ser ético en lo profesional. O sea, Correcto. esto, o sea, ser tal vez ¿Y será lo mismo la ética que la moral? ¿O usted cree que hay diferencias? ética con moral. Sería tal vez parecido, no sé. Hay diferencias, muchas personas la confunden, pero existen en realidad diferencias. ¿Y los orígenes, usted cree que la ética y la moral es reciente o ya es de antaño? ¿Perdón? ¿Usted considera que la ética y la moral es reciente o se remonta a orígenes anteriores, a años anteriores? Yo creo que sería reciente, tal vez. No, justamente esto vamos a ver el día de esta noche, ¿sí? La ética y la moral tiene un origen milenario, ¿sí? Viene del griego, ¿sí? Vamos a analizar con más detenimiento esta clase, vamos a analizar de dónde proviene, de qué vocablos provienen, cuáles han sido los orígenes. De igual manera, vamos a analizar cómo era la ética y la moral antiguamente y en la actualidad. Sí, para el efecto, mis estimados estudiantes, vamos a escuchar el siguiente video, ¿sí? Por favor, permítanme compartir con sonido. A ver, ¿qué pasó? Qué raro. Ahí. Listo, pongamos atención, por favor. La ética cívica y profesional que nosotros enseñamos es una disciplina académica con raíces filosóficas muy claras a las que ni queremos ni podemos renunciar, pero que además aborda el lenguaje y asume las perspectivas de cada una de las profesiones a las que se aplica. El enfoque que nosotros le damos es un enfoque de construcción social. Nos interesa que el profesional entienda que las decisiones que toma en su ámbito de trabajo afectan al resto de la sociedad, tiene repercusiones sobre el modo en el que construimos nuestras relaciones sociales y tiene repercusiones también sobre el modelo de sociedad hacia el que nos vamos encaminando con esas decisiones cotidianas y habituales que vamos tomando en nuestros ámbitos laborales.
Un ejemplo para ilustrar esto. Cuando vamos a comprar un ordenador, preguntamos cuáles son las características de la máquina y esperamos que la información que recibamos nos ayude a tomar libremente una decisión que tiene que ver con las necesidades que planteamos. No nos interesa comprar probablemente ni la máquina más cara, ni la más potente, ni una que haga no sé qué cosas que nunca vamos a utilizar. Por eso nos interesa tener una información fiable, ¿no? Y que respete nuestra capacidad de decisión. La ética profesional se ocupa de dilucidar estas cuestiones, de enseñar el comportamiento del profesional, pero también el comportamiento de quien disfruta de esos servicios. En la Universidad de Deusto llevamos 25 años enseñando ética cívica y profesional. Entendemos que esta asignatura lo que aporta es que nuestros alumnos, además de ser profesionales competentes en sus respectivos ámbitos de conocimiento, sean perfectamente conscientes también de en qué tipo de personas se convierten realizando determinados comportamientos profesionales, pero también y sobre todo a qué tipo de sociedad nos abocan, y que lo hagan no solo teniendo en cuenta cuestiones morales o de valores, sino siendo capaces de argumentar por qué es preferible ese comportamiento, teniendo en cuenta todas esas razones que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la autonomía, incluso con la capacidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Sabiendo además que este entrenamiento en la argumentación, en la deliberación racional, nunca sustituye al momento real de la decisión en el que uno siempre actúa de manera libre. Vivimos en una sociedad, en unos tiempos de transición y de incertidumbres muy claros, que tiene unas capacidades tecnológicas desbordantes que están teniendo repercusiones sobre el clima, sobre el trabajo, sobre las relaciones sociales. Tenemos que tomar decisiones sobre todas esas cuestiones, sobre qué criterios o utilizando qué tipo de criterios vamos a tomar esas decisiones. Parece que los criterios técnicos se nos quedan cortos, parece que tenemos que diseñar también cómo van a ser las sociedades del futuro y parece al menos que nos gustaría que fuesen plurales, inclusivas, habitables, con oportunidades para todos los individuos, en fin, por lo menos en su diseño, ¿no? La ética cívica y profesional ayuda, es una contribución muy importante a la hora de tomar ese tipo de decisiones, de plantear ese tipo de diseños en el futuro, pero también a la hora de tratar de resolver algunos de los problemas más acuciantes que tenemos en nuestro presente. Muy bien. Acabamos de escuchar conceptos claros sobre ética y esto es apasionante por cuanto en la actualidad sí necesita ponerse en el pensum de los estudiantes de los cursos básicos del colegio y de la escuela. Perdón, hay un micrófono encendido, si le pueden apagar. David, ya, muchas gracias. Es necesario retomar estas materias. Antiguamente nos daban años completos, ¿sí? De lo que era ética y moral, ¿sí? Sobre todo en las carreras sociales nos incursionaban bastante en lo que es ética y moral. En las escuelas también daban bastante lo que es la cívica. Y hemos visto que de los pensum de estudios décadas atrás se eliminaron estas materias tan esenciales. En la actualidad es necesario retomar. Vemos cómo esta sociedad ecuatoriana cada vez se está degradando más, está cayendo en un estado fallido, indican muchas veces expertos, ya que estamos retrocediendo de tal manera que no podemos ir evolucionando como avanzan otras sociedades, ¿sí? Justamente por temas de corrupción. En tal sentido, es necesario poner énfasis en lo que es la ética y la ética profesional, ¿sí? La ética viene del griego ethos, que significa costumbre.
es el estudio de la moral y el accionar humano para promover los comportamientos deseables. Además, forma seres humanos autónomos capaces de razonar, decidir y encontrar por sí mismos el sentido que quieran darle a su vida. Seres conscientes, actores de su vida, capaces de interactuar con el prójimo, la comunidad y en su entorno. Tenemos que entender, queridas y queridos estudiantes, que no somos seres individuales, somos seres que vivimos en una sociedad. Nuestro accionar, nuestro comportamiento tiene que adecuarse a las buenas costumbres. No es lo mismo igualmente la ética que se practicaba o se promocionaba en el siglo XVI, en el siglo XIV o en la época de Sócrates que a la época actual. Hay muchas diferencias, ¿sí? Antiguamente el no ir a la iglesia, ¿sí? Era considerado antiético, ¿sí? Por otro lado, posteriormente, con ya el surgimiento de nuestra república, para ser ecuatorianos se necesitaba ser católicos, ¿sí? Ecuatorianos de nacimiento, católicos, profesar esta religión, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad ha ido avanzando, ha ido evolucionando y conforme ha evolucionado, vienen estos cambios. La elaboración del juicio moral y la norma que señala cómo debería actuar los integrantes de una sociedad. Eso en particular viene a constituir la ética. Ahora bien, para aclararle a David la diferencia entre la ética y moral, tenemos que establecer que sí, viene también a significar lo mismo según el latín, el vocablo latín moral proviene de moris, que significa también costumbre. Ética, en cambio, como habíamos analizado, de ethos, que también significa costumbre. Pero el hecho que tengan ambos términos, ética y moral, el mismo significado etimológico ha dado lugar a que se los utilice indistintamente. La moral se identifica con las normas de conductas personales o sociales que se refieren a la bondad o a la maldad en los actos de conducta. La moral se ocupa de las acciones humanas, del fuero interno, las conductas personales o sociales y en cuanto a su bondad o malicia. La moral y la ética se encargan de un mismo objetivo, la discriminación entre lo bueno y lo malo, ¿sí? De esto se encarga la moral y lo ético. Pero para ser más prácticos y aclarar la diferencia entre la moral y la ética, puede establecerse como la ética, aquello que está prescrito, ¿sí? Aquello que está establecido o normado en una sociedad. Y la moral viene a ser el comportamiento, lo intrínseco, el poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Eso vendría a ser la moral. Vamos a escuchar, por favor, vamos a ver y escuchar el siguiente video. Prestemos atención, por favor. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes.
Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Muy bien. Muy bien, compañeras y compañeros estudiantes. Vamos a hablar en este momento sobre la conciencia moral, que se refiere a nuestra capacidad para conocer la diferencia entre el bien y el mal. Actuar de conformidad con el bien y de acuerdo a un conjunto de principios y valores que hemos desarrollado como miembros de una determinada comunidad, llámese familia, iglesia, pueblo. Aquí podemos repensar el tema de la conciencia moral y de la ética. No es lo mismo una sociedad ecuatoriana que una sociedad afgana o una sociedad inglesa, ¿sí? Puede ser que aquí en Ecuador, por ejemplo, si usted se va a una playa, sea normal verle a una chica en bikini, pero si usted viaja a un país árabe, eso es totalmente contrario a las buenas costumbres de ellos. Inclusive pueden ser sancionados penalmente, ¿sí? Entonces, dependiendo la sociedad, se encuentra la conciencia moral. La actividad humana, desde los valores particulares, los sentimos obligados a actuar conforme a ellos y en efecto, así lo hacemos. Todos desarrollamos una conciencia moral, dependiendo el lugar donde se viva. Actualmente existen ya debates, por ejemplo, sobre la muerte asistida, también conocida como eutanasia. Para ciertos pueblos, es hablar de esto, solo el hablar de esto es totalmente antiético. Va contra las buenas costumbres, contra la religión, contra natura, etcétera. En cambio, en otras sociedades, por ejemplo, Colombia ya está debatiendo sobre esta posibilidad de la muerte asistida o de la eutanasia. Entonces, todo depende de dónde nos encontremos. Igualmente, no es lo mismo la sociedad inglesa que la sociedad latina. En la sociedad latina tenemos costumbres, por ejemplo, que se casan entre primos en la sociedad latina, pero en sociedades anglosajonas es totalmente prohibido, ¿ya? Y se encuentra regulado a través de las leyes. No es solo por el tema de la conciencia moral, sino que ya arriba, más allá, y se encuentra establecido en normas jurídicas. El enfoque tradicional tiene orígenes en la tradición metafísica religiosa del medioevo.
Algunos atribuyen a los jesuitas el origen de este pensamiento. Impartida la educación por sacerdotes en sus inicios bajo la idea de formación del carácter del individuo y del moldeamiento por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina. La idea del humanismo y la ética. Recordemos que la ética, si bien es cierto, y la moral tiene ya antecedentes milenarios, fue desarrollado, ¿sí?, con pensadores como Jürgen Habermas, pensadores antiguos como Bacon, como Kant, entre otros, del siglo XV, del siglo XVI, entre otros grandes pensadores que ellos ya apreciaban de manera diferente a la concepción que tenía, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles tiene un libro precioso, ¿sí? La ética, que habla sobre la ética, y él nos habla que la ética en definitiva es encontrar la felicidad. ¿Sí? Encontrar la felicidad, y para encontrar la felicidad nos dice Aristóteles que no es necesario tantos lujos, llenarse de tantas cosas, que lo principal, lo necesario es vivir tranquilo con su conciencia en paz. ¿Ya? Nos dice que lo ideal es cultivar el pensamiento, invertir en buenas cosas, como el estudio, por ejemplo, diríamos en la actualidad. Entonces, a esto va enfocado el tema de cómo ha ido evolucionando el tema de la ética. En la actualidad ya se tiene otras concepciones sobre la ética. Vamos a los enfoques contemporáneos. Brindan, por un lado, una fundamentación del razonamiento por sí mismos, se enfrentan a críticas que toda verdad no es más que una interpretación. Podemos indicar que en la actualidad estamos hablando de la bioética, por ejemplo. Ya existen momentos en que no podemos ir más allá de lo que es bueno o lo que es malo en una sociedad. Por ejemplo, tenemos que ir determinando el tema de la bioética, qué tan bueno es hacer ese tema de experimentos con células humanas y células animales, o qué tan bueno es extraer de las comunidades indígenas el plasma. Entonces, viene ese tipo de debates en la actualidad. Ya no es como antiguamente en el medioevo, el no ir a la iglesia es un atentado contra la ética. Actualmente tenemos otras concepciones. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales. Antiguamente se consideraban a los animales cosas, a la naturaleza cosas. Y como cosas nosotros podíamos con absoluta tranquilidad coger y utilizarlas indiscriminadamente, sin ninguna protección ambiental, sin ningún tema de ponernos a pensar de que a futuro nos va a hacer daño quemar tal bosque, dañar tal bosque, explotar demasiado una tierra, cubrir todo un terreno de químicos, todo eso. En la actualidad ya se piensa en los derechos de la naturaleza. Y como sujetos de derecho, los animales y la naturaleza, tenemos otra concepción. Tenemos que protegerlos. Son seres sintientes. Los animales, por ejemplo, sienten dolor, sienten igualmente frío, sienten soledad, cariño también por alguna determinada persona o cariño por otro animal igual que ellos. Los gatos de igual manera. Y ellos tienen una determinada personalidad. Cada animalito es diferente. Inclusive los pollos llegan a tener un determinado amor hacia los seres humanos, a la persona que les alimenta, etcétera. Entonces, la ética va en ese tipo de evolución. La ética, de igual manera, proviene
o se deriva de la filosofía. El pensamiento filosófico se ha convertido, en el mejor de los casos, de cómo se piensa. En otras palabras, desprendiendo del concepto básico de filosofía, diríamos que es el amor a la sabiduría. Y bueno, en este sentido, podemos indicar que vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir debatiendo conforme existan las evoluciones, los estudios científicos, entre otras cosas. Podemos decir que la ética también continuará cambiando. Vamos en este momento, por favor, a proyectar un pequeño video. Un pequeño video en este momento. Permítanme ver, estamos acá. Vamos a escucharlo a un colombiano muy reconocido, tal vez ustedes sí lo hayan escuchado con anterioridad. Es Antanas Mockus. Compartir con sonido. Y lo tenemos aquí. Listo. Prestemos atención, por favor. Yo creo que en Colombia el desarrollo ha sido mucho más lento de lo que hubiera podido ser por 2 o 3 razones. O sea, una, es que creemos en las leyes y le ponemos mucha esperanza a las leyes, pero luego las burlamos. Las legislamos y luego esquivamos la ley. Dicho de otro modo, nuestra conciencia nos autoriza para hacer cantidad de excepciones a las leyes y al final no sabemos a qué podemos atenernos. Entonces, algo así como insuficiente responsabilidad con las leyes. El tema educativo, o sea, hemos ampliado mucho la educación en cantidad, pero si uno se deja educar con trampas, aprende a ser tramposo como con sus propios conceptos. Digamos, el autoengaño es una fuente muy grande de lentitud en el desarrollo. O sea, como que todos, el Estado, los papás, los jóvenes, todos hacemos como la simulación de que nos vamos a educar y no nos educamos suficientemente en serio. O sea, no dejamos que la educación nos atraviese el alma. Y lo tercero es, se quiere el lío de la convivencia, el lío de la violencia, que está relacionada con lo primero. Es decir, como no se cumplen como no se respetan los derechos, no se cumplen los acuerdos, no se cumplen los contratos, la economía funciona con mucha fricción y mucha gente, en vez de luchar por ser más productivo, por innovar tecnológicamente, por hacer las cosas mejor, lo que busca es con quién hago la trampa, con quién hago el acuerdo. Entonces, digamos, el enriquecimiento indebido, los atajos económicos, pues eso hace mucho daño. Creo que hay como la ley jalando para un lado y la cultura para otro lado. Eso genera lentitud en el desarrollo. Una expresión de la ley jalando para un lado y la cultura para otro es la violencia, las dificultades para convivir, para cumplir acuerdos, para cumplir la ley. La economía necesita tecnología, pero lo que más necesitamos en Colombia es confiabilidad, precisión, cumplimiento de los acuerdos. O sea, si yo le digo que le entrego 30 camisas hechas pasado mañana, pues usted necesita las 30 camisas pasado mañana y no le sirve una semana después. Los calzones amarillos Paño Nuevo pues se venden el 31, no el 1 o el 2 de enero. Entonces, cantidad de cosas requieren rigor. Si usted tiene que sembrar en cierto mes del año, pues no puede decir, pues, media semana o empecemos a sembrar 4 o 5 días, porque se le puede perder toda la cosecha por aplazar 4 o 5 días la siembra. O sea, el propio clima, la propia geografía tiene tantos impredecibles que en ese ambiente necesitamos los seres humanos ser predecibles. ¿Y qué nos hace predecibles? Respetar las normas, respetar las leyes,
respetar los acuerdos, que si yo dije que pasado mañana llega y pasa el camión para llevarse las cosas, pues yo esté listo. Entonces hay un cierto rigor de la coordinación de la acción humana que se gana cuando se respetan más las normas y los acuerdos. Muy bien, acabamos de escucharlo a Antanas Mockus. Él fue candidato a la presidencia de la República de Colombia en unos 2 periodos anteriores. Perdón, un momento, no se puso en silencio. Ya. En tal sentido, él nos explica sobre la realidad. Copiar en los exámenes en realidad es antiético, ¿sí? El tal vez no explicarle correctamente al cliente también es antiético. Cuando a un ingeniero se le caen los puentes, también es antiético. Cuando un médico practica una cirugía sin tener una profesión de cirujano, también es antiético. Y acabamos de escuchar con claridad a varios ejemplos que nos acabó de dar Antanas Mockus. Vamos en este momento a ver otras realidades, ¿sí? Les voy a poner, ustedes van a ver sobre el tema del medio ambiente, el tema de la ética que gira en torno a los derechos de los animales, en torno a los derechos de la naturaleza. Por favor, prestemos atención al siguiente video. Mundo contemporáneo. Una problemática relacionada. Mi nombre es Emilia Hernández Cruz, estudiante de la UAP y esta es mi tarea para ética en el mundo contemporáneo. Una problemática relacionada con el impacto de los avances científicos y tecnológicos en el medio ambiente de mi contexto es que a través de los años considero que el valor se va intensificando y esto es producido por el efecto invernadero. Un estudio menciona que el número de días de calor extremo por año cuando las temperaturas alcanzan los 50 grados se han duplicado desde 1980 según un estudio de la BBC. También se registran estas temperaturas en cada vez más áreas del mundo, lo que representa un reto sin precedentes para nuestra salud y la forma en la que vivimos. El número total de días por encima de los 50 grados incrementó en cada una de las 4 décadas pasadas. Entre 1980 y 2009, las temperaturas superaron los 50 grados unos 14 días al año de media, cifra que aumentó a 26 días por año entre 2010 y 2019. El aumento puede atribuirse a un 100% a la quema de combustibles fósiles, menciona la doctora Federic Otto, una destacada científica climática. A medida que todo el sistema se calienta, las temperaturas extremas se vuelven más probables y más intensas. Las altas temperaturas pueden ser mortales para los seres humanos y la naturaleza y causar importantes problemas en edificios, casas, carreteras y sistemas de energía. Las temperaturas de 50 grados ocurren predominantemente en las regiones del Medio Oriente y el Golfo. Y los problemas de salud que pueden generarnos son que los pulmones empezarán a trabajar más porque decae la calidad del aire debido al calor. También el cerebro puede inflamarse ya que al carecer de oxígeno aumenta también el riesgo de un golpe de calor. Así también la deshidratación puede provocar problemas en los riñones. De igual forma el corazón empieza a latir más rápido para sacar el calor que está dentro del cuerpo y alejándolo así de los órganos vitales. Por último, la transpiración también puede cesar y la piel se puede volver pálida, fría y seca. Hola, ¿me podrías contestar unas preguntas? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Araceli García. Mucho gusto, Araceli. Muy bien. Pregunta 1. ¿Conoces algún tipo de contaminación? Menciona 2 y explícalos. Sí, conozco la contaminación del suelo, que es cuando la queman, tiran sustancias tóxicas, basura o de tantos químicos que utilizan para el cultivo. Acabamos de escuchar conceptos actuales sobre la ética, ¿sí? El tema de la contaminación va muy ligado
a la situación ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque daña la salud de los transeúntes, de los mismos transportistas, daña la salud de la población en general. De igual manera, el maltrato animal es una cuestión antiética, como les expliqué con anterioridad. Actualmente no son concebidos los animales ni la naturaleza como cosas. Es decir, no podemos hacer con ellos lo que nosotros consideremos necesario. ¿Por qué? Porque ellos también son sujetos de derechos. Y en virtud de todo esto se han emitido una serie de leyes. Para el efecto, tenemos establecido y concebidos como concepto, como sujetos de derecho, empezando por la Constitución de la República. La Constitución de la República, para que ustedes conozcan, es la máxima norma en un país. Y para imaginarnos, es una pirámide, ¿sí?, denominada la pirámide de Kelsen, donde en la cúspide está la Constitución de la República, luego vienen los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, etcétera. La Constitución establece a los animales y a la naturaleza como sujetos de derecho. Los tratados y convenios internacionales, entre algunos, se encuentran de protección de la naturaleza y otros se encuentran de protección animal, ¿sí? Existe la Convención Internacional de Protección de Derechos de los Animales. Posteriormente tenemos diferentes tipos de leyes aquí en nuestro país, por ejemplo, la Ley de Gestión Ambiental. Tenemos también las ordenanzas de los diferentes municipios que emiten sus correspondientes reglamentos internos referentes, por ejemplo, a fauna urbana, ¿ya? Que es demasiado necesario implementar en la actualidad controles, por ejemplo, de los animales que se encuentran en las calles. También el tema de la gestión ambiental. Estamos viendo de que se contamina permanentemente los ríos, las quebradas. De hecho, ustedes podrán ver, también existen leyes sobre la minería. ¿Por qué? Porque se contaminan pueblos enteros y trae demasiada violencia. Esos son los conceptos actuales de la ética. Muy bien, no sé si al momento por algún estudiante existe alguna pregunta. Edwin, Estefanía, David, Jacqueline, María, ¿alguna pregunta tal vez referente a lo que hemos visto? Diferencias entre la ética y la moral, si queda claro. Muy bien, ustedes tienen en su sílabus, tienen todo un compendio de todos los libros o todos los documentos que se van a analizar en estas clases. Ustedes tienen ya el material subido en la plataforma y pueden analizarlo. Cualquier pregunta igual me la pueden realizar por correo electrónico. Se va a enviar el día de mañana la correspondiente tarea, ¿sí?, de investigación, y a partir del día lunes vamos a hacer trabajos en clases. Yo les agradezco muchísimo por la atención. Si no hay preguntas, culminamos esta clase. Ingeniero, una pregunta, buenas noches. Con mucho gusto, dígame. La materia que ahorita recibimos de ética es de seguridad del transporte, la materia que a mí me sortearon, pero la verdad yo no he visto nada de tareas. Ya. A ver, voy a conversar en secretaría referente a este tema para que me aclaren, ¿sí? La señorita Merlina es la encargada de este tema, pero bien que me hace la pregunta para consultarle a ella, ¿ya? Adicionalmente, la materia se denomina ética profesional y comunicación. Esa es la denominación. Entonces, no sé si aparte de la materia que a usted le indicaron, tiene esta, ¿sí? No sé, porque ahorita yo me ingresé para ver sobre acerca de seguridad del transporte, porque me salió 3 materias. Seguridad del transporte, gestión de operación del transporte, investigación de mercados del transporte, que recibí con usted anteriormente la otra hora. Ya.
Y bueno, yo llamé al instituto y me dijeron que, o sea, no iba a haber tareas, más era el 60% lo que es la plataforma y el 40% en lo que es oral. De Ya, los perfecto. Bien, bien flexivos. que me indica para aclararle el día de mañana sobre esta modalidad que tendría secretaría en este caso que aclarar. Claro, muy amable ingeniero. Eso era, ¿y qué más era? Y bueno, también las fechas, porque las fechas también estoy viendo en la plataforma y en sí no me refleja nada de ninguna de las materias. Ya, sobre Disculpe, el ¿cuántas tema de las clases fechas. tendríamos de aquí de ética? De ética tendríamos hasta el día miércoles de la semana que viene. Sí, son 5 clases. Y eso también sería entonces en relación con lo que me toca rendir el examen de seguridad del transporte, entonces, ¿sería? Posiblemente, posiblemente. El día de mañana yo le aclaro esta pregunta en virtud de lo que converse con la secretaria, ¿sí? Muy amable, ingeniero. Con muchísimo gusto. Muy bien. Entonces, aclarados estos conceptos, compañeras y compañeros, les deseo que tengan una linda noche. Si no hay más preguntas, con esto culminaríamos. Que descansen. Buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias.